Pero muy buenas tardes. Estamos acá una vez más en Biblia Abierta. Estamos listos para comenzar en esta tarde un tema muy interesante, así que vamos a estar hablando del liderazgo, del pastorado, así que va a ser un tema muy interesante. En breve ya se está conectando Nelson Galito, así que mientras tanto vamos a ir compartiéndote nuestra vía de comunicación, que es el más 54 9 385 534 25 95 es nuestra vía de comunicación. Así que mientras tanto vamos a esperar conexión. Ahí ya está conexión. Colonia Avellaneda ya está con nosotros, así que automáticamente ponemos audio y seguramente... Hola Nelson, bendiciones. Hola, ¿cómo estás, querido? Un gusto. Igualmente, gracias. Se nos cambió un poco el horario, pero bueno, hay que ser también atentos con aquellos hermanos que están cercanos en la labor y en las acciones, y aprender a ceder o a cambiar espacios o tiempos a aquellos que podemos y nosotros podíamos. Así que una hora distinta, pero por una razón muy valedera. Así es. Así que bueno, ahí tenemos algunos hermanos que ya se están conectando, los estamos saludando, dando la bienvenida también, y les vamos a pedir que se puedan sumar en esto de poder compartir junto con nosotros esta transmisión, invitar a otros amigos, porque se pone candente la situación, o sea, pero no candente de enojo, de discusión, nada, sino un tema cálido, lindo para poder aprender la palabra de Dios, ¿no? Así que esa es la idea del candente, ¿no? Del candente que entendemos nosotros, que estamos ahí discutiendo. No, nada que ver. Estamos a través de la palabra de Dios con la Biblia abierta para poder aprender justamente cada vez más del Señor. Ahí vamos a saludar a los hermanos que están conectados. Saludamos a Ariana Carcasela, a Miguel Ángel Álvarez, si no estoy viendo mal, y también saludamos a Mario Rogera Costa, de acá de Santiago del Estero, precisamente de la iglesia de Beltrán. Así que le damos la bienvenida y lo sumamos también a esta transmisión y les invitamos a que puedan compartir así que vamos a tener una buena tarde, muy bendecida. Vamos a orar para comenzar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, misericordia y cuidado. Gracias porque tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque siempre estás en medio de tu pueblo. Y gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites poder cambiar, Señor, nuestras tareas para poder realizar esta transmisión. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables, para que cada día, Señor, nuestras vidas puedan ser un servicio adecuado y bíblico como tú quieres. Nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿entramos de lleno o vamos despacito? Vos sos el jefe, así que yo te sigo. No diga así que después van a decir, tiene jefe Nelson Galito. Después nos van a tratar de... Ay, bueno, no importa. Y en esto alguien tiene que tomar la posta, así que y de ahí ir todos juntos. De hecho, precisamente el liderazgo es eso, o sea, por ahí usamos, es interesante, ¿no? Mirá cómo arrancamos sin querer. Pero el problema muchas veces es semántico. Es decir, cuando decimos o hablamos de problemas semánticos, estamos hablando de problemas de las cosas que se dicen o las palabras que se usan, ¿no? Porque precisamente nada más alejado, ya están los acompañantes
nada más alejado del liderazgo que la palabra jefe. Un líder no es un jefe, de hecho hay una gran diferencia entre un jefe y un líder. El gran dilema que tenemos, o el problema cultural que tenemos dentro de las distintas iglesias, es que precisamente el liderazgo se ha tornado en un ejercicio de poder, donde es un jefe que determina o decide lo que se hace y lo que no se hace. En realidad no nace así en la palabra de Dios esa idea del liderazgo. De hecho, a ver, yo siempre fui muy reacio a la palabra liderazgo, porque la palabra de liderazgo en la Biblia no aparece, pero sí aparece las manifestaciones o cómo desarrollar el liderazgo dentro del pueblo de Israel, dentro de la familia, dentro del ámbito laboral, y obviamente dentro del ámbito eclesiástico. Pero en ninguno de ellos hay ninguna palabra que se asemeje a un jefe. Y nosotros tenemos otro problema con la semántica, que nosotros hablamos de las autoridades de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de autoridad, hoy, día previo a una elección aquí en la Argentina, es donde nosotros elegimos a alguien que decide por nosotros. No. El liderazgo bíblico no tiene nada que ver con eso, nada más alejado de la realidad. O sea, nosotros no elegimos a nadie para que decida sobre nosotros, porque si decide sobre nosotros, le estás quitando el poder y la autoridad a Dios. Es decir, no existen las autoridades en la iglesia, ¿sí? Existen aquellos que tienen la capacidad dada por Dios para administrar la iglesia o para guiar la iglesia, para pastorear, para enseñar la iglesia. Pero acá no hay jefes, no hay jefes. Y de hecho, si querés tomar el modelo del jefe, genial, mejor, nos solucionan el 99% de las dudas. Vamos automáticamente a Juan capítulo 13. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13? Le dijo, muchacho, este es el modelo del liderazgo bíblico. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos. Y todos le decían, no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y él le dice, no, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y ahí saltó Pedro, el que espiritualiza todo, ¿no? Que siempre están esos hermanos. Dice, Señor, lávame completo. Y Jesús le dice, no, pará, a ver, entendé las cosas que son más simples de lo que vos creés. No es el cuerpo entero, el que se lava de los pies y las manos. Hay una idea, un simbolismo detrás de eso, que habla del andar, del hacer, de que debemos estar limpios al entrar delante de Él en todo lo que hacemos y por los lugares donde hemos andado, etcétera, etcétera. ¿Y qué les dijo Jesús en reiteradas ocasiones? Hagan ustedes lo mismo, hagan ustedes lo mismo. No esperen que otros hagan. ¿Te acordás cuando le contó Lucas 15, la parábola del buen samaritano? Le dice, ¿quién obró misericordia? Y bueno, ahí está el dilema del debate teológico dentro del ámbito del cuerpo epistolar o episcopal del Señor Jesucristo, los apóstoles. Y todos respondieron, ¿no? Y el que obró misericordia fue el gitano, si lo lleváramos a un lenguaje actual, ¿no? El despreciado, el tenido en poco. ¿Qué les dijo Jesús? Qué inteligentes que son, vayan y enséñenselo a los demás. No, ¿qué les dijo? Vayan y hagan ustedes lo mismo. Es decir, el liderazgo bíblico no es el liderazgo que manda, que se sienta detrás de un escritorio y dice esto se hace así, ese de bíblico no tiene nada, sino que el liderazgo bíblico es un liderazgo de vida, no de vidas, no que se entromete en la vida de los demás, sino es un liderazgo de vida, es decir, su vida atrae a otros a seguirlo, a esa manera de vivir, porque ve que esa manera de vivir los acerca a Dios, agrada a Dios y es de alto impacto para ellos y para todos los que los rodean.
Y siempre culpa tuya, no arrancamos livianito. ¿Viste? Vos sabés que venían dos cosas a mi mente, ¿no? Hace mucho vi una imagen de los lobos de los lobos de la nieve, y ellos tienen un líder, y el líder lo que hace es impresionante. Empieza a saltar y a marcar el camino para que los otros vayan siguiéndolo a él. ¿Lo viste ese? No lo he visto, pero sí he leído sobre el liderazgo, y hay mucho del ejemplo de muchos animales, inclusive hasta, vos fijate, hay uno que le llaman el liderazgo insignificante, viene a mi mente ahora que vos lo contás, ¿no? En un capítulo de un libro donde habla de la hormiga, y entonces cómo la hormiga, todo el orden estratégico que tiene, pero habla del liderazgo insignificante, pero es el liderazgo que salva vidas, ¿sí? Que es el de aquella hormiga que sale a buscar la manera de cómo llegar a la comida y cómo volver de nuevo al nido. Entonces, cuando va, vuelve, muestra el camino y todos van. Y uno ve ahí, allá, bueno, en el monte santiagueño es interesante, pues se nota, no sabes si es una víbora o muchas hormigas, en algunos casos, que hacen caminos bastante anchos, donde van y vienen. Ahora, ese liderazgo invisible, el insignificante, fue el que permitió que toda una comunidad se desarrollara. Pero no es el líder, no es el visible. Es decir, todos cumplen la misma labor, algunos con mayor o menor responsabilidad, pero todos cumplen la misma labor. Bueno, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. El líder que manda, ya te digo, de bíblico no tiene nada, ¿sí? No tiene nada. De hecho, en la iglesia, si pudiéramos usar algún concepto, el concepto de autoridad sería bueno, no bajo el concepto cultural que tenemos de autoridad. Pero para nosotros la autoridad es la policía, por ejemplo, ¿no? Gendarmería. Si nosotros viajamos mucho y lo que me da tranquilidad en la ruta es cuando veo a gendarmería, no cuando veo a la policía, por ejemplo. Porque tienen otra manera de tratarte, otra manera, y también si te paran, algo están buscando, algo, entonces te genera seguridad, ese reconocimiento a la autoridad, ¿no? Pero ahora hay una diferencia entre la autoridad y el poder. De hecho, tanto gendarmería como la policía y demás tienen una autoridad delegada. Sí. Pero a su vez muchas veces ejercen poder. ¿Y qué es el poder? Es el paso que va más allá de la autoridad delegada. Es decir, tienen derecho, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la policía, tienen derecho a pedirme el documento, pero no tienen el derecho a tratarme mal. De hecho, tienen el deber de, antes de pedirme algo, presentarse con su nombre, con su rango y todo lo demás. Es decir, tienen el derecho, pero no le es permitido ejercer poder que vaya más allá de aquella autoridad que se le ha cedido. Bien, llevemos eso al plano eclesiástico. Estamos en el ámbito de la autoridad o del liderazgo de la iglesia. Bien, tenemos un deber, pero no tenemos bajo ninguna circunstancia la autoridad de ir más allá de lo que nos es permitido ir. No tenemos el derecho de ir más allá donde nos está permitido ir. Y hay cosas que nos están permitidas por Dios y otras que dependen también de las personas, ¿sí? Entonces, yo no puedo ir más allá. Si yo voy más allá, yo estoy ejerciendo poder. Y el poder no es de parte de Dios. La autoridad es una cualidad que se reconoce en las personas. Es decir, la persona con autoridad raramente habla. La persona con autoridad a veces simplemente con una mirada o con una presencia dice todo lo que tiene que decir. Ahora, el que
ama el poder y ejerce el poder cuando ve, lo va y le dice, mirá Matías, ese color te hace más gordo y vos que has adelgazado tenés que usar un color más oscuro. Y vos decís, Me voy a cambiar, ya vengo. tiene razón por un lado sí, por otro no, pero por otro lado me excedí en mi comentario y me excedí en primer lugar, primero porque no sé si tenés remeras o camisas oscuras, porque a lo mejor no te gustan las cosas oscuras. En segundo lugar, si has adelgazado y yo lo sé, me tengo que estar contento con vos. Claro. No te tengo que decir, mirá que los demás van a decir que no has adelgazado nada, que seguís gordo, que seguís así, que seguís asá. ¿Qué me importa a los demás? O sea, si yo sé que hay algo bueno, debo apoyar eso bueno, alentarlo a que siga, porque ese que es un tema de salud, que necesitas mantener un peso ideal, una rutina, encaminar y demás. Tengo que alentar eso. O sea, no soy juez de eso. Y si a lo mejor, teniendo que estar en un peso ideal, te has excedido, sí, tengo el deber de venir y decirte, Matías, mirá, cuídate. Ahora, si Matías me dice, ¿a vos qué te importa? Y bueno, yo no tengo el poder de excederme y de ponerle, decirle a Matías, mira, si no adelgazás te saco de comunión. Claro. Hay cosas que exceden los límites, y exceder los límites es ejercer poder, no autoridad. No sé si Ahí, está más o menos claro o más o menos turbio. sí, me encanta porque vos sabés que recién hablamos de que muchas veces el poder la situación de ejercer poder, control sobre las personas, muchas veces es cultural, ¿no? Propio en la persona, que bueno, personas que por ahí dicen, bueno, yo jamás tuve un cargo, en un momento se sintió importante porque hace algo, excede su margen de poder, ¿no? Y nosotros en la Biblia encontramos una persona que no es, yo creo aquí, que nos demuestra que no es ya una cuestión de poder, sino más bien de entender realmente lo que Dios nos habla y nos enseña. Y Pedro es uno de ellos, porque fíjate que en 1 Pedro capítulo 5, te lo voy a leer del 1 al 4, del 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo había aprendido bien el tema. Y bueno, pero lo aprendió de qué manera. Pedro no era así. No. El Pedro de las cartas a nosotros o de las epístolas universales no era el Pedro que andaba con Jesús, ¿sí? Al contrario, Pedro hablaba y siempre dice, bueno, porque era el más grande. Sí, pero también tenía un temperamento importante, es decir, y a veces hay una teoría de Marcel Kant, que es la teoría del cono del silencio, ¿no? Que en esa ingresa Pedro, ¿no? Donde dice que no habla siempre el que más sabe, sino que generalmente habla el que o levanta más fuerte la voz que los demás o se impone ante los demás de alguna manera, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese o esa persona tenga la razón. Entonces establece el cono de silencio, donde dice que desde los que más temperamento tienen para imponerse, están arriba, y el mayor conocimiento muchas veces está abajo, en la parte más baja del cono, que no abre la boca, ¿sí? Y bueno, ¿qué decía el sabio Salomón? Es interesante porque esta es una teoría filosófica, pero decía el sabio Salomón que el necio, aun cuando calla, parece sabio. Es decir, y el mundo está diciendo, acá hablan los necios,
Y los sabios siempre calladitos acá abajo, están, pero claro, en su sabiduría, en su conocimiento, no se van a imponer sobre los demás. Van a dejar, y de hecho habla del decantamiento del poder por medio de la palabra, ¿no? Es decir, vos hablás, exponete todo lo que querás, ¿sí? Vas a caer solito por lo mismo que decís, porque no tenés idea de lo que hablás, ¿sí? Es decir, han habido grandes personajes, voy a mencionarlo, pero no debiera. Maradona, por ejemplo, opinaba de todo, y el mundo se paraba a escuchar de lo que opinaba. Ahora, ¿sabía de lo que hablaba? No. Había algo en su temperamento y también en su habilidad, futbolística, que lo hacía imponerse sobre los demás, pero eso no quería decir que tuviese absolutamente la razón. Y hoy tenemos otro referente, gracias a Dios también argentino, como Lionel Messi, que él habla y también separa el mundo. Pero vos fijate lo interesante, algo que sucedió dentro de lo que vos lo escuchás hablar y es muy medido, muy mesurado, y él comentó de algo que había sucedido, de un comentario que él había hecho sobre los chinos, donde de repente él se entera que muchos chinos se sintieron ofendidos. Entonces él dice, no, tengo que tener cuidado en lo que digo y cómo lo digo, porque puede afectar a muchas personas. Es decir, no importa estar arriba, tener la boca grande, hablar imponiéndose o tener a veces otras habilidades que me permiten hablar donde el sabio no tiene posibilidad de hablar, sino que debo ser prudente. Fíjate la gran diferencia. Bueno, si eso lo llevamos a las iglesias locales, nos encontramos con los dos tipos de liderazgo, ¿sí? El que se impone, el liderazgo bocón, discúlpenme hermanos, ¿sí? Pero el liderazgo bocón es el que siempre tiene algo que decir y algo que corregir a los demás, ¿sí? Y siempre está, ¿no? Si esto pasó porque no hicieron esto, con aquellos no te juntés porque hacen esto, y siempre tiene que decir lo que los demás tienen que hacer. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Sí? Es decir, si yo no estoy en relación con alguien y me presento a mí mismo como ejemplo, vos fíjate que al joven Timoteo, Pablo, aunque le da los requisitos, le dice, mirá, más importante de las personas que vos vas a reconocer, estando con ellos, reconocer lo que los demás ven en él, ocupate de vos, dice, y vos presentate como ejemplo ante todos, ¿sí? Sé vos el que se presente como ejemplo ante todos. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que presentarnos como ejemplo ante todos, ¿sí? Eso es lo importante, no abrir la boca, no imponernos. O sea, el liderazgo es no hablar de los errores de los demás ni lo que los demás deben hacer, sino es enfocado en los demás, alentar las virtudes a que se desarrollen, a que crezcan, a que pueda, a motivarlos a crecer, a que no vivan llegó la dueña, entonces ahí se alteraron los no a imponer ni pensamientos, ni cargas, ni nada que se le parezca. El liderazgo el líder es la persona a la que uno tiene deseo de seguir, con la que tiene ganas de hablar. Qué bueno eso, ¿no? Ahí mientras hablabas me venía acordando algunas experiencias visitando hermanos, y parece que hay una necesidad por hacer una muestra de liderazgo, de tener algo bajo control, ¿no? Muchas veces voy a un lugar y te dicen, hola, me llamo Juancito, yo soy el líder de alabanza, yo soy el líder del grupo pequeño, yo soy el líder de las 4 células, yo manejo las 8. Un día fui a una iglesia que no eran muchos miembros y todos eran líderes de algo, ¿viste? Y yo en un momento regulaba y pensaba, pero si no llegan a 20 personas, ¿por qué todos son líderes? ¿Viste? Entonces, ¿cómo se administra, no? Demasiados caciques para la tribu.
¿Qué problema con eso, no? ¿Qué problema con eso? Y bueno, es que ese es el tema de la satisfacción a las personas. Es decir, yo tengo que tenerlas contentas. Cuando el liderazgo está preocupado en mantener contentas a las personas para que no se les vayan, es porque perdió el liderazgo hace rato. Es decir, no es un líder, no está enfocado en las personas, sino está enfocado, perdón, no está enfocado en Dios, sino que está enfocado en las personas. Que las personas se sientan bien, se sientan cómodas, que no se me vayan. Y si se me va, y no, a ver, seguramente y si lo veo en una foto con Matías, y el pastor Matías me lo robó, anda robando ovejas. A ver, ni son mías ni son tuyas, son del Señor. Es decir, ¿cuándo nos vamos a sentar a pensar qué pasó que esta persona se fue? Y resulta que a esa persona yo estoy peleándome con el líder que me robó la oveja y no estoy entendiendo que para llegar a un salón de reuniones, que no es una iglesia, es un salón de encuentro de personas, se toma 2 colectivos y para ir a otro lugar, ahí con Matías, con uno le alcanza. Entonces, claro, ¿qué prefiero? Que esté donde esté, no me importa el número. Ahora, si te importa el número, y bueno, estás buscando a quién liderar, a quién mandar en realidad. El número no le preocupaba a Jesús. Fíjate que ahora hay otro tema, 2 temas voy a tirar ahí y voy a apagar la cámara y te dejo solito ahí a vos. No. hay 2 temas ahí. Uno, cuando el pastorado pierde la visión y trata de esperar de que venga un jugador extraordinario para que le salve las papas, ¿no? Me ha pasado en el trabajo itinerante, no sé si se lo denomina así, de poder colaborar con otras iglesias, en el cual era el predicador, el maestro, el músico y el todo en general, ¿no? Y esperaban los resultados de que se llene la iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quería decir, eso es una pérdida total de la visión dentro de la misión que cada uno tiene, ¿verdad? Tal cual, totalmente, totalmente. A ver, ¿por qué sucede eso? Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo llegamos a la pérdida de la visión, como vos lo planteaste? Y por ser precisamente hombres orquesta, querer hacer todo o hacerlo todo bajo un solo modelo, olvidándonos de la dinámica divina, de cómo Dios hace la obra, ¿no? Y creyendo que precisamente guiar o ser un líder, o ser un anciano, o ser un pastor, es tener todos los ministerios cubiertos. Si hay algo que Satanás sembró en la mente y en la dinámica eclesiástica, es el concepto de ministerios. La iglesia es exitosa si tiene muchos ministerios y si esos ministerios están llenos. ¿Dónde lo dice la Biblia? De hecho, la palabra ministerio existe en la Biblia, pero no se cumple del todo en su significado. Ministrar es servir, ¿sí? Ministerio es un servicio. Ahora, si nosotros decimos ministerio de alabanza, estoy limitando el servicio solamente a esa área, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, yo libero el ministerio de alabanza, cuento una experiencia, ¿sí? Se había formado un ministerio de alabanza, un grupo, tocaban muy bien los chicos y demás, iban a tocar por primera vez en una conferencia, salón lleno, enorme, tocan fantástico, todo salió genial, y empieza la enseñanza y yo miro, que siempre fui bastante observador, y el ministerio de alabanza brillaba por su ausencia. Claro, ya había terminado su labor. Entonces salgo a buscarlos, salgo afuera, no están, empiezo a recorrer, no están, subo a una dependencia que tenían arriba y los encuentro en una piecita de poco uso, encerrados ahí, hablando. Y le pregunto, ¿qué pasó? No, estamos haciendo ya bajamos, dice, estamos haciendo la posevaluación de cómo salió, qué mejorar. ¿Qué posevaluación? Usted tiene que ir abajo. Acá no es una cuestión de cómo salieron ustedes, si salieron bien y tienen que salir mejor. El
concepto de excelencia bíblico no es el hacer lo tuyo lo mejor posible y el resto que reviente no importa, no. Vos tenés que estar en lo importante, vos sos simplemente una figurita más en medio de un gran álbum. Y los hice bajar medio enojado, de hecho un papá se enojó después conmigo, no, venís y estás acá, esto es lo importante. Después el resto, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cómo hacemos? O sea, me hago un autoanálisis hacia mí mismo de ver el ministrar o estar dentro de un ministerio implica una dinámica de vida, no una dinámica de actividad. Una dinámica de vida, es decir, no me importa porque de repente vos sos músico, ¿no? Sos medio hombre orquesta. Nos pasa lo mismo cuando estás en inicio de obra, estamos en todo, ¿no? Por ahí alguno no falta el que viene y te dice, che, ¿y algo que hagas bien? Y bueno, ¿qué querés que haga? Al menos hago lo que se puede con lo que, con lo que hay. Pero ¿qué pasa? A veces, bueno, capaz que vos sí sos músico, pero también podés tener un mal día, un día donde el cuerpo no te responde por tu enfermedad o porque pasaron cosas. Y podemos tener malos días. Mira, ¿Qué te voy a venir? Te voy a decir que lo que hiciste no fue con excelencia, porque no te vi la sonrisa, porque no vi que hiciste esto, porque no vi que, porque le pifiaste en una nota. No, lo importante es, bueno, algo le pasa a Matías. El líder tiene que acercarse y decir, che, Matías, ¿está bien? Sí. ¿Cómo andás de salud? No importa si le pifió en 1, 2 o 10 notas. Si dijo, como me pasa a mí siempre, ¿sí? Como dijo Pedro y resulta que lo decía Pablo. Pues yo te recito el versículo de memoria, pero la cita, olvídate, no es algo que yo tenga guardado. Si es ese el simple hecho de venir y decir, te equivocaste cuando dijiste, te equivocaste cuando tocaste el teclado, eso no es liderazgo. Está haciendo una carga negativa hacia aquel que está intentando servir a Dios más allá de las dificultades que esté pasando. El liderazgo se acerca y se ocupa y preocupa por la persona. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y quizás ni hace falta recordarle que le pifió a una tecla en el teclado, que se equivocó en que no lo dijo Pablo, sino que lo dijo Pedro, sino simplemente de que sepa, de que entienda, de que hay alguien que lo está mirando, que le está demostrando con el simple hecho de acercarse que puede contar con él. Nada más. Ni siquiera preguntarle, che, ¿cómo andás? ¿Andás mal? ¿Andás bien? ¿Tenés algún problema? No. Simplemente que la persona sepa que puede contar. Si está pasando algo, acá estoy. Acá estoy. Que ayer justamente, mira, pasó algo de lo que vos estás nombrando. Hacía mucho calor. Bueno, vos sabes, yo tengo un problema de salud con el cual me tengo que cuidar. Y en un momento estaba muy sofocante, estábamos justamente haciendo la parte de la apertura con la música, y en un momento me empezó a pasar eso, empecé a errar notas, parecía que le erraba la pelota, ¿viste? Y terminada la reunión, terminamos la reunión, bueno, me voy a saludar a los hermanos, y en un momento viene un hermano y me dice, vos no estás bien. Y ahí mi señor justo estaba más atrás, me mira, vos no estás bien, vino, me puso la silla, me senté, y sí, me había agarrado en ese momento, de ratos me mareaba por el mismo calor que hacía, ¿viste? Pasa. Pero en otros lugares me pasó que decir, bueno, acá todos los hermanos me conocen, son muy cariñosos los hermanos acá, ¿no? Pero me pasó una vez en un lugar que me dijeron directamente no toques. Chao, canta Sí. pero no toques, me dijeron. Cosas que pasan, ¿eh? Sí, es que, a ver, amamos más la apariencia que al Señor, vamos a ser sinceros. ¿Sí? El liderazgo ama más la apariencia que el Señor. Es decir, quiere mostrar un grupo de personas ordenadito, obediente, que esté de acuerdo a la media que todos quieren ver, y entonces, fotito, muestro así somos nosotros, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, o sea, a ver, estás queriendo quedar bien con los hombres, es decir, es hacer la obra, vos lo leíste bien lo que decía Pedro, ¿sí? Debemos desarrollar la labor siempre pensando en el otro, en hacer el bien, en ayudarnos, en alentar, en sostener, en avanzar juntos.
no en que se haga todo como yo quiero. De hecho, a ver, problemas de injerencias en el liderazgo. Y esto es vergonzoso, discúlpenme, no es un problema, esto es una vergüenza. No nos juntamos con los otros hermanos porque tocan la batería. No nos juntamos con aquellos hermanos porque las mujeres usan pantalones. No nos juntamos con los otros hermanos porque las mujeres no usan velo. Entonces no podemos tener comunión con los que hacen eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? El líder que hace eso es un líder ignorante de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, clamó por los que íbamos a creer, que fuésemos ¿cuántos? Uno. Vos que entendés que están haciendo mal, bien, cerrá la boca y andá a hablar con los líderes de la otra congregación y hacerles ver que para vos está mal. Ni siquiera digas que bíblicamente está mal, porque hay muchas de las cosas que mencioné que bíblicamente no están mal. Y ahí Absolutamente es donde vienen las malas discusiones. Y terminamos usando la Biblia como excusa para tratar de darnos una razón ilógica muchas veces, ¿no? Es que más que eso es la vergüenza que sucede en el liderazgo, es que usan textos fuera de contexto o usan textos olvidándose de otros textos que también saben, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la música, ¿no? Teclado, guitarra, batería. Dios es un Dios de orden, no de desorden, y se escucha mucho la batería o esto o lo otro y demás. Entonces eso no es temor de Dios, no es reverencia a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué hiciste con la página? No recuerdo el número, pero en esa página está el Salmo 150. ¿La arrancaste? Alabada al son de trompeta con címbalos, hacer ruido, que todo el mundo se entere que estás cantando y alabando a Dios. Esa parte la arrancaste porque te convino. Arrancaste la parte cuando Dios le dice al profeta, estoy harto de vuestras salmodias, de vuestros cánticos, de vuestras ofrendas, porque el corazón está lejos de mí. O sea, esa parte la arrancamos cuando nos conviene. Es decir, somos propensos a juzgar. Dios nos ha dado el evangelio de la reconciliación, decía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo puede ser que teniendo todos el mismo evangelio, hayan líderes que no se hablen entre ellos? ¿Dónde está el problema? Hay listas negras. Hay listas negras. Nos reímos con un hermano que, bueno, este tiempo estoy, quizás si el Señor permite lo pueda invitar un día aquí también, y un día nos reíamos porque es un excelente predicador, un muy buen siervo del Señor, y él me dice, estamos en listas negras, me dice, y me hizo acordar cuando vos hablabas recién de listas negras, ¿no? Y vos sabés que me permites contar algo cortito que me sucedió hace muy poquito a mí. Bueno, a mí me pasó, yo tengo mi personalidad, yo soy espontáneo. Es más, el otro día una hermana me dice, vos no sos para la cámara, no te quedas quieto. Y le digo, no, ¿sabes qué pasa? Que las mesas tienen 80 centímetros. Yo mido casi 2 metros, yo mido 1,92. Entonces yo no puedo, yo para ver la imagen, tengo acá abajo una tablet con teclado. Y para poder ver algo o poder alcanzar la Biblia me tengo que mover y la cámara es chiquita. Entonces soy inquieto, ¿no? Entonces me pasaba eso, pero eso no era lo malo viene acá. Vos sabés que en ese sentido yo soy músico, ¿no? Y a mí me encanta alabar al Señor, cantar. Es más, me he preparado justamente, una de las cosas que me he preparado en lo ministerial, porque toda mi vida yo pensé que iba a ser músico en la iglesia. Y llegó un momento que muchas me llamaban los hermanos y me decían, ¿qué te pasaste al pentecostalismo? Y le digo, no, pero ¿por qué? Si yo no grito, no estoy haciendo cosas raras, lo único que yo hago es cantar con expresión y con lo que siento en el corazón. Pero yo no sé, le digo, a qué apunta eso, no, porque vos lo haces como si estuvieses cantando en un disco, pero hermano, yo entono así, yo canto así, es mi expresión. Yo no puedo ponerme, no puedo ponerme a cantar, Dios
está aquí. No puedo, no lo siento de esa manera. Yo creo que debo poner mi corazón también para cantar y con el mismo entendimiento, sin romper la doctrina, decirle, Dios está aquí. ¿Qué culpa tengo yo de que mi voz ya salga así? Le dije, ¿viste? Pero bueno, era una crítica que muchas veces recibía pensando que estaba yendo en contra de la doctrina por mi manera de cantar. La pregunta es, ¿qué doctrina? ¿En contra de qué doctrina? Es decir, a ver, si vos me decís a mí, ¿qué música cristiana hay que escuchar? Primero que no existe la música cristiana, existe la música, esa es la ignorancia, pero bueno, eso será para otro, otro encuentro. Pero si vos me preguntás a mí, y yo te voy a decir Marcos Vidal, Santiago Benavides, pero es lo que me gusta a mí, o sea, a mí me gusta eso. Himnos, el coro unido de las iglesias de Rosario, que tenían un coro tremendo, tenían, en Buenos Aires también, me encanta, pero es a mí. ¿Dónde dice la Biblia que lo que me gusta a mí es lo que se debe hacer? No, sí que cantemos con himnos y cánticos espirituales. La expresión himnos no es himnos y cánticos del Evangelio, ¿no? Son canciones, un himno es una canción que identifica a un país, eso es un himno. Los himnos son canciones que identifican, o la idea es canciones que identifiquen el reino al que pertenecemos, ¿sí? Y no quiere decir que tengan un número dentro de un librito. Y bueno, justo un mal término que muchas veces se usa es decir los sagrados himnos. ¿Lo escuchaste? Sí, 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 y eso es por darle, se le da la relevancia, al himnario igual que la Biblia. Yo tristemente he escuchado mensajes basados en himnos y usando la Biblia para sustentar lo que dice el himno. Claro. Y cuando lo confronté, el hermano me dijo, no, pero es que en el himno dice una gran verdad. Sí, pero no me puede, o sea, use el himno para afianzar el concepto bíblico de esa gran verdad, porque en realidad, y justo, bueno, había usado un himno, porque hay himnos que teológicamente tienen algunos errores, pero bueno, no podemos decir eso porque muchos se ofenden, pero es verdad. Decilo, porque hay gente que pasa, ¿no? A mí me pasó una discusión similar una vez, hablando de música, que muchas veces me decían los sagrados himnos porque fueron compuestos música espiritual, y yo le dije, no, la música es música, voy con el concepto total de la música. Es más, le digo, saben que si vamos con ese concepto, nuestro himnario o el himnario que usamos en nuestra iglesia está infectado también, porque Castillo Fuerte es el himno alemán y la Alemania nazi fue. Sí, es Abba Padre, tal cual. Esos hermanos pusieron letra. ¿Cómo? Hay un himno de un personaje histórico que lo consideraban satánico, que era Beethoven. Pero claro, uno va a ver la historia. Cuando vos estudias la historia de Beethoven, hay que ver en ese tiempo de miles de reformas que había, que lo consideraban satánico. Era una persona sorda que tocaba, pero nadie sabe que la música tiene vibraciones, nadie sabe que cada altura, cada nota tiene una vibración, y en ese tiempo quizás no lo conocían y lo juzgaban de esa manera. Pero si yo tengo que juzgar con todo el rigor de la palabra, entonces estaríamos encontrando que no es santísimo, tan santísimo el himnario como muchas veces lo queremos poner en un lugar que no corresponde. Tal cual. Igual, bueno, vos fijate lo bajo que ha caído el liderazgo que debate esas cuestiones, ¿sí? Hay cientos de experiencias que he tenido con eso, hasta con el cañón proyector, dónde dice la Biblia de usarlo, dónde esto, dónde lo otro. A ver,
Yo siempre menciono un hermano que me pareció un adelantado ya con el Señor, don Silvestre Romano. Eh, em, Esto va a quedar al desnudo mi juventud, pero bueno, yo soy de la generación que vio la primera transmisión, la primera transmisión vía satélite. ¿Sí? Siendo adolescente se hizo la primera transmisión vía satélite que recibió la Argentina, se pasó por televisión, fue todo un furor y demás. Y este hermano, años 70 y algo, este hermano dijo algo muy... Sí, es, eh, vi a Argentina 3 veces campeón mundial, a River 4, vi 4 fracasos de Boca, 1 con nosotros, bueno, eso ya... el tema es que dice este hermano, si hoy estuviese Jesús, seguramente usaría la transmisión satelital para que todos lo escuchen. Y a mí me hizo como este estoy ahora, ¡puf!, en la cabeza, ¿viste? Porque digo, ¿cómo puede estar diciendo este hombre esto? O sea, es totalmente innovador, es algo fuera de serie, porque no lo puede decir sustentado con la palabra, pero sí con la razón. Y es cierto, porque Jesús usó todos los elementos contemporáneos que le permitían poder comunicarse con mayor cantidad de personas en lugares especiales, donde la acústica es especial, etcétera, etcétera. Es decir, bien podría haber hecho eso, ¿no? Y hoy cerrarnos a todos los avances tecnológicos para el desarrollo integral de las iglesias realmente es algo que es vergonzante para el liderazgo que lo hace. Y tenemos que abrir puertas para que otras personas con capacidades que nosotros no tenemos puedan desarrollar esa actividad en beneficio de la iglesia local. Es decir, Bueno, sí, nos pasó hace poquito con Internet, con la con la pandemia, que nadie, pandemia. que las transmisiones no era lo mismo, y al último terminó pegándose, que hay hermanos ahora que te cuesta traerlos porque quedan en la casa porque ven la transmisión. Tal cual. Algunos que no tomaban la cena porque la cena había que estar todos rodeando la mesa en la iglesia. No, somos iglesia. Formamos parte de la iglesia. Es decir, conceptos que no... Mira, hay algo interesante, lo tenía marcado, fíjate, el Deuteronomio 1:13, ¿sí? Lo que dice Moisés, Ahí lo tengo. dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, y acá está hablando del liderazgo, ¿sí? Varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Mirá qué interesante. Sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por sobre ustedes. La palabra en el hebreo ahí es rosh, ¿sí? Que sea tu capitán, que esté al mando de ustedes, que sea su príncipe. Esa es la idea de la palabra rosh en el original. Pero vos fijate las cosas que está dando, las cualidades, ¿no? Sabios, entendidos y expertos. Yo hoy estoy 100% convencido, uno de los exámenes, vos fíjate cuando se van a reconocer ancianos, ¿a dónde se va? Timoteo y Tito, los requisitos, bueno, ¿yo sabés cuál sería lo primero que haría? Le pediría el celular. Le pediría su celular, que me muestre sus redes sociales, en qué redes sociales está, que me cuente cómo las maneja, que me cuente qué piensa de las redes en función de la responsabilidad que va a asumir. Si no tiene respuesta para eso, listo, ya
está fuera, ¿sí? No es ni entendido, ni experto, ni siquiera es sabio. Puede ser un gran conocedor de las escrituras, pero no es sabio, porque el sabio se adapta a los tiempos. El Totalmente. sabio no solamente guarda la palabra y la pone en práctica, sino que se adapta al tiempo en que vive. Entonces, adaptándose al tiempo en que vive, tiene una perspectiva de la impronta que tienen las redes sociales en las personas, creyentes y no creyentes, la impronta que la iglesia local puede dar hacia el no creyente y hacia el creyente a través de las redes sociales, entre otras cosas. Pero no, vamos directamente acá. Literalmente tiene que ser un viejito, con todo el respeto, porque yo estoy cerca ya del 65 años para arriba, miremos todo el análisis a todos los hijos, cómo están, si están o no están en el Señor, y que venga y que decida. Y yo estoy contento ahí, le estoy dando una carga a una persona que el mismo sabio Salomón, y en otras ocasiones más también, lo dice en la palabra de Dios, que debe vivir su vejez en paz. Y le estoy cargando o imponiendo una carga para la cual no está capacitado. No está capacitado. Imagínate que viene y le dice, pastor, mire, me están haciendo bullying en la escuela. ¿Qué le va a decir? ¿Cuántos saben lo que es el bullying? Y por mencionar la palabra más conocida, ¿sí? Ni hablar de las distintas palabras que tienen el ciberacoso. ¿Y qué le orá, ¿qué le va a decir? Lo que... Sí. Fíjate también, ya que tocaste el tema de redes sociales, te cuento un caso que hace poco se vivió en un lugar no muy lejano, pero una persona que estaba a cargo de la iglesia terminó disciplinando a algunos hermanos porque tenían un grupo paralelo a la iglesia de padres, en donde estos padres tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Que sus hijos iban a hacer un determinado deporte. Entonces el encargado de la iglesia o de ellos se enojó y los trató de que dividieron la iglesia porque crearon un grupo paralelo. Entonces, creo que está muy adecuado lo que estás hablando por no conocer que precisamente nosotros no podemos, como decías en un principio, invadir a las personas, invadir a la gente, invadir que tengan un grupo, porque yo creo que ya eso es una invasión en la cual ya no nos corresponde a nosotros y no hay una división en la iglesia porque es un grupo de WhatsApp. Y si lo tuvieran, no porque los chicos practican el deporte, sino porque son amigos entre sí y se ponen de acuerdo para juntarse a comer, a leer la Biblia o a hacer lo que sea. ¿Qué tiene de malo? Claro. ¿Qué tiene de malo? Es decir, ¿dónde está en la Biblia que yo tengo como líder que controlar cada cosa que hacen? Porque si no, ¿qué tengo que hacer? A ver, vamos a ser sinceros en esto. Si yo controlo ese grupo, los hermanos tienen que tener la libertad de controlar mis grupos de WhatsApp. Porque el liderazgo en la iglesia no coloca a nadie por encima de nadie. De hecho, le da responsabilidades mayores a una persona, pero no lo coloca por encima de nadie. Y se las da porque se supone que tiene la capacidad de prever. De hecho, una de las palabras que se utiliza en el original es episcopos, es el que puede ver más allá, pero que puede ver para prevenir. Por eso va a pastorear, por eso va a guiar, por eso va a cuidar. Entonces ve el peligro y entonces lo previene. Entonces, no tiene nada que ver ni los grupos de WhatsApp, ni nada que se le parezca con la labor de... Es decir, ahí te estás metiendo en la vida de las personas y querés estar informado, porque como dice el dicho, la información es poder. Entonces necesitas, y ahí aparecen los amigos del pastor, o el chisme santo, ¿no? El que va y le cuenta, y el pastor escucha y toma decisiones, no porque esto está haciéndole mal a los hermanos. ¿A qué hermano? No te lo puedo decir porque estamos para... No, si no me decís a qué hermano, vos sos tan chusma como el hermano que te lo dijo. Porque de hecho, si viene un hermano y me dijo, mirá, Matías está haciendo esto mal, yo le voy a decir, mirá, no hay problema. La semana que viene, ¿en qué horario podés? Para decirle a Matías y nos juntamos los tres y solucionamos esto.
Es eso lo que me pide la Biblia. No es que yo vaya y le diga a Matías, vos sabés que hay hermanos ofendidos con vos. O sea, yo estoy haciéndole caso a un chisme. Es decir, soy chismoso. Claro. Mientras que llega a mí, mientras llega a mí, si llega a mí yo digo, no hay, pero está, no, lo que sí es como vos me decís, hay que llamarle la atención, hay que ordenarlo a Matías. Vamos y hablamos los dos. Y ahí aparece, viste, el otro que te dice, no, yo no quiero problemas. Bueno, entonces no me los traigas a mí, porque el problema Dios te dio la capacidad a vos de verlo, no a mí. Yo no lo vi. Yo no puedo andar atrás de él para ver si lo que vos me decís es verdad. Si vos lo viste venir, vamos, es ese nuestro deber, como hermanos los unos de los otros, en lo que dependa de vosotros, procurar la paz con todos. Y la paz con todos es que los problemas estén al menos hablados, no solucionados, pero sí hablados. Y digo no solucionados porque la Biblia no dice que todos los problemas se solucionan, sino que dice que los problemas se deben plantear, se deben hablar. Y el líder debe bajarse del pony y recordar que la Biblia dice también a todos los hermanos, si bien dice que contra el anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, no solamente contra el anciano, sino contra cualquier hermano, no admitas acusación porque la mención de esa ley es absolutamente para todos, ¿sí? Pero dice, llamarle la atención como a padre, lo que te está diciendo es con respeto, pero llamarle la atención. Claro. Entonces vos que estás en el liderazgo, bajate del pony, y agachar la cabeza y cerrar la boca cuando alguien te llama la atención y dejarlo terminar de hablar. Y cuando termine de hablar, no contestés, simplemente agradecé. Y cuando se te baje la tanada o la gallegada o del origen que tengas, y lo pensés y lo analicés, andá y hablá con el hermano. Y decir, hermano, tenías razón. O decir, hermano, no, las cosas no son como vos las decís. Las cosas son así. Pero tranquilos, aprender a escuchar, porque el liderazgo que se impone siempre quiere hablar y que el otro escuche y que el otro deje de hacer lo que yo le estoy planteando. ¿Dónde dice la Biblia eso? No te podés meter a mi casa y cambiarme los muebles porque a vos te gusta, pintarme el comedor de otro color porque a vos no te gusta y cuando me visitás verlo de este color. Si la casa es mía, es mi responsabilidad, no es la tuya. Así es. Me hiciste, vos me vas a matar, ¿no? Por ahí, pero me hiciste reír en algo recién, porque pensaba en el delirio del liderazgo, cuando decías bajada del pony, me hiciste acordar, ¿no será que a veces, en vez de tomar la armadura de Dios para ministrar la iglesia como corresponde, te voy a salir con un disparate, pero se va a entender, no me mates, ¿no será que muchas veces se toma el liderazgo, el pastorado, como Martín Fierro? Una locura, un delirio, Sí. ¿no? Tristemente es así. Tristemente, ¿Se entiende, no? sí. Una historia que no... Tristemente se vive es una así. historia fantástica. Tal cual. Que Dios nos Sí, llama... Sí. Mira, a ver, la mayoría de las historias o de las dificultades en el liderazgo o entre líderes y demás parecen o son dignas de un libro de cuento para contarle a los chicos y que tomen la sopa, ¿viste? Porque no tienen sentido, el 99% no tiene sentido alguno. No hay comunidad más desunida que la comunidad cristiana. Desunida, siendo que la unión es un principio fundamental en la Iglesia de Cristo y es lo que nos permite mostrar a Cristo a las personas. Pero no hay comunidad más desunida que la evangélica. Si no, empezá a convocar a todos los líderes para hacer una conferencia unida. Y ahí vas a... ¿querés que te agarre una úlcera? Bueno, hacelo, porque ahí todos van a querer, sí. Y el primer dilema, ¿dónde lo hacemos? Y va a aparecer uno que te va a decir, mi iglesia es la más grande, desde que me diga mi iglesia, listo, ya conmigo le bajé la persiana. No, tu salón es más grande, no es iglesia, ¿sí? Iglesia somos todos.
y aparece, bueno, yo quiero que predique fulano, yo quiero que predique, no te vas a poner de acuerdo con nadie. Ah, pero cuando cantemos, no cantemos así, no aplaudamos, no levantemos la mano, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Ah, pero todas las mujeres con velo. Ah, pero todo es con... Y no te vas a poner de acuerdo, porque uno va a decir, no, pará, que va a haber siempre el que negocia. No te pones de acuerdo. ¿Cómo puede ser que las iglesias locales en todo el país, vamos a hablar de la Argentina, aunque esto pasa en el mundo entero, son tan desunidas que no son capaces de llenar un estadio una vez al año? ¿O acaso todas las iglesias de Salta, o de acá de Entre Ríos, de Santa Fe, de cualquier lugar del país, si se ponen de acuerdo, vos crees que no llenarían un estadio? ¿Sabés por qué no lo llenan? Porque todos los líderes se miran el ombligo y porque tienen miedo de que Estamos teniendo un problemita de conexión con Nelson. Ahí está. Vamos a esperar. Vamos a esperar que se conecte. Hay un problemita de red, aparentemente en Colonia Avellaneda. Ahí se está estabilizando. ¿Estamos? Estamos. Ahora sí. Nos quedamos, no sé nos quedamos en la posibilidad de tener la visión de la unidad, ¿no? Sí. De juntarnos todos. ¿Por qué no se hace? Por el egoísmo de los líderes. Es simple. Los líderes tienen un egoísmo tan grande y un miedo tan grande a que otros les roben las ovejas y a no mostrarse ellos, sino que se muestren otras personas que prefieren no, porque tenemos nuestras actividades, no podemos. A ver, hay una cuestión vergonzante que sucede en las asambleas. Una asamblea pequeña o grande tiene su aniversario, su conferencia. Somos un cuerpo, tenemos que alentarnos y apoyarnos unos a otros. ¿Cuántas iglesias suspenden su actividad e instan y procuran que todos los miembros de su congregación vayan a esa iglesia a apoyarlo? Nadie prácticamente. ¿Y por qué no? Porque nosotros tenemos nuestra actividad, no podemos dejar los chicos solos. Si nadie te está pidiendo que dejes los chicos solos, te estamos diciendo que los lleves, que les enseñes que hay otro lugar, que hay otra realidad distinta a la que ellos viven y que necesitan apoyarlos, que necesitan apoyarse mutuamente porque forman parte del mismo cuerpo. Bueno, eso forma parte de la vergüenza del liderazgo actual. Eso es una vergüenza. Dicen que se ocupan, no, se ocupan de su kiosquito, nada más. Me interesa lo que pasa acá. Pero si yo tengo un calendario donde ya están los aniversarios prefijados y yo pongo encima una actividad, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la unidad? Se te cayó la careta. Disculpame, como dicen los pibes, ¿sí? Se te cayó la careta, papá. Ya estás expuesto de que en realidad no te interesa a nadie más que vos mismo. Y eso es una vergüenza que suceda dentro del liderazgo. Hay un cuidado de una falsa santidad, ¿no? Porque dice, no, yo hago las cosas bien, los otros hacen mal, entonces yo no me junto con aquel porque yo soy santo. Me voy a manchar mis vestiduras. Tal cual. O como tengo mis ocupaciones, mira, a ver, unas cosas tristes que me han pasado en distintos lugares, donde, por ejemplo, se hacen conferencias y se invitan a todos, hermanos queridos de otras congregaciones que no fueron, me han invitado a cenar un día después de el mismo día, por ejemplo, día sábado, terminamos y le habían dicho a los hermanos si podían llevarme a cenar. Los hermanos bien, con cariño, le dijeron que sí. Entonces yo le pregunto, che, ¿por qué no fueron? No, es que nosotros tenemos una actividad. Claro, pero yo estoy en la actividad de otra iglesia y me sacaste de una actividad para compartir
compartir con vos. Está genial, hace años que no te veía, pasamos un momento genial, me llevaste a comer a un restaurante que yo no puedo pagar, todo lo que vos querás. Pero, a ver, no solamente vos no tenés comunión con, ni permitís que tu congregación tenga comunión con esos hermanos, sino que estás coartando mi comunión con esos hermanos, sacándome de un lugar. Y estos hermanos, a los que vos despreciaste, están dando una lección, porque ellos no tienen problema en compartir. El que tiene problema en compartir sos vos. Bueno, a uno se lo pude decir porque teníamos mucha confianza. No le agradó mucho, pero es esta la realidad. Es esta la realidad. Es decir, no hay apoyo, los apoyos hay por conveniencias nada más. ¿Sí? Hay apoyos por conveniencia. ¿Vos sabés Entonces, ¿dónde está el hablando, liderazgo? sí, termina, después te voy a comentar algo. No, sí, eso, la pregunta era, ¿dónde está el liderazgo ahí? No hay liderazgo Claro, bíblico, no hay. no, Hay liderazgo bueno, carnal, pero no hay liderazgo bíblico. vos sabés que hace poco me invita un hermano a un lugar y se genera, ¿no? En las personas muchas veces, nosotros en nuestra ciudad somos muy visibles. Estoy con un problemita yo me gustaría ir más al Facebook, que quizás ahí tenemos más, más audiencia, ¿no? Pero no le tengo miedo al crecimiento en las redes sociales, te iba a decir. Pero ¿sabes qué? Me pasó que me invita un hermano y como sé que en Facebook somos visibles, me dice este hermano, tenía miedo de invitarte, me dice. Y yo lo miro y le digo, ¿por qué? Porque como vos sos famoso, le digo, ¿famoso de qué? Le digo, no, yo creo que tenemos que cambiar ese concepto. Nosotros, le digo, hemos iniciado, pero yo trabajo en los medios y cambié mi postura, porque yo prácticamente trabajo en los medios desde mi adolescencia, de los 12 años que estudié periodismo, hice un montón de cosas y después romper una estructura para entrar en una red social fue totalmente diferente con un ministerio, pero le digo, eso no quiere decir, le digo, que hablemos de fama. Lo que nosotros estamos haciendo es compartir la palabra de Dios, y lo que sí yo hago, le digo, pero le digo, yo soy una persona, es más, le digo, yo cuando voy a un lugar, lo primero que les pregunto, ¿necesitan algo? ¿Necesitan sonido? ¿Necesitan que lleve algo? Trato de compartir con los hermanos y irme con los hermanos a los lugares, ¿no? Y eso que cuesta muchas veces, hoy transporte, porque nosotros transporte no tenemos, pero y más acá en Santiago, viste que es complicado. Pero la gente muchas veces se hace la idea de poner muy arriba cuando ven a las personas en vez de vernos todos en el mismo lugar, ¿no? Y es que, bueno, eso es un doble problema. Hay un problema cultural y también hay un problema en el liderazgo, ¿sí? Cuando el liderazgo siembra que no somos todos iguales, que estamos en un nivel distinto al del resto de los hermanos, ya genera un quiebre donde la persona le llama la atención si vos lo saludás, ¿sí? Algo común que pasa, triste, y es que, por ejemplo, en una actividad especial, invitan a un hermano, ¿sí? Baja del púlpito, termina de exponer la palabra y demás. ¿Quiénes lo rodean? Los líderes del lugar. No le dan espacio a ir con el resto de los hermanos. O a veces también el mismo hermano que es invitado, cómodo con eso, se queda con los que conoce y nada más, ¿sí? Que son los líderes, los que lo invitaron y demás. Ahí es donde está el problema. El problema está en nosotros. Nosotros generamos una dinámica que no es bíblica. Es decir, no tenemos comunión. Es decir, a veces a mí me da vergüenza cuando de repente viene alguien, estás hablando con alguien y te dice, che, yo me voy, pero no te olvides, vos te vas con fulano porque nos juntamos a cenar en tal lugar. Si ya me lo habías dicho, decime que me voy con fulano nada más, no me lo digas delante del hermano, porque está perfecto que nos juntemos a comer, pero no que marques la diferencia. Nosotros vamos, va fulano y él no. Claro. Estamos marcando una diferencia. Entonces,
es no, o sea, aprendamos a compartir, a tener comunión. Cuando te invitan a tomar la palabra, yo tengo una particularidad, yo procuro evitar a los conocidos, no me gusta. Voy y me sirve, algunos me dicen que soy ermitaño, pero sí, yo me voy a un lugar aparte, ¿sí? Procuro no estar con los ancianos. Bueno, vos lo habrás visto Sí, sí. cuando nos conocimos. Yo no estoy al lado de los líderes. Si alguien quiere hablar, ahí estoy. Procuro saludar a todos y me voy a un lugar aparte, para que todos sepan que yo estoy ahí. No tengo necesidad de estar con los líderes para hacerme ver o para que me atiendan mejor y demás. Es decir, tenemos que salir de esa rutina. Y a los hermanos les cuesta acercarse. ¿Por qué? Y porque han crecido en una dinámica de iglesia donde no hay un liderazgo bíblico, sino que hay un liderazgo humano, de imposición, de diferenciación, de no somos todos iguales, de tenés que respetar, en algunos lugares se habla del ungido, que no está mal usar la palabra ungido, o no, bueno, eso también es otro tema. Entonces, no somos iguales, o sea, somos miembros de la misma iglesia, no podemos tener esa diferencia, ¿no? Y obviamente en lo social está, en lo cultural está a la vista. A ver, vos fijate que hablar de la iglesia del pastor Matías y ya es una diferenciación. Sí. Pero culturalmente todos te van a decir, bueno, pero yo te quiero saber a dónde vas. Y bueno, yo me reúno, no voy a ningún lugar, sino que me reúno con un grupo de hermanos en Urquiza 205, Colonia Avellaneda, ¿sí? Pero la cultura quiere saber más. ¿Y quién es el pastor? Te pregunto. Y bueno, ahí identificás a la persona, pero nosotros hacemos al revés, primero identificamos a la persona y si alguien quiere saber el lugar le decimos dónde está, cuando en realidad es irrelevante la persona. Entonces nosotros le damos la relevancia y entonces ahí está el pastor que se cree, resulta que el pastor no tiene idea de los nombres de nadie porque no conoce a las ovejas, pero todos le dicen pastor. ¿Por qué? Porque predica lindo, porque es el que mejor predica o el que mejor está económicamente y de paso predica y ofrenda mucho y saluda a todos y está siempre contento y Ahí hay otro tema. ese no es pastor, o sea, será un locuaz expositor de la palabra de Dios, tendrá quizás el don de la enseñanza o de la evangelización, pero pastorado no, o sea, el pastor en algún momento te manda un WhatsApp personal, no un WhatsApp genérico para todos. El pastor sabe cómo te llamás, si sos casado, si sos soltero. El pastor sabe cuántos coles te tomás para ir o si vas en auto. Y si vivís lejos, vivís cerca. Ese es el pastor. El otro es un elocuente expositor de la palabra de Dios. Mira, te cierro este bloque con Filipenses 2:3. No seas egoísta, no intentes impresionar a los demás, sed humildes pensando en los demás como superiores a vosotros mismos. Hermoso texto, ¿no? Tal cual. Pero vos ahí abriste una puerta tremenda ahí. ¿Qué pasa con los acomodados? Recién hablaba, bueno, precisamente de que por ahí puede ser el pastor que más ofrenda, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los acomodados? Porque hay por ahí hermanos que compran el lugar, porque son los mejores ofrendadores, ¿no? Sí. Hay que tenerlo cerca. Eso acá no han llegado nunca, pero bueno, no tengo ese problema. Estoy esperando que vengan algunos. Igual no van a tener un lugar de preponderancia. Y es un tema. Bueno, ahí es donde, a ver, hay un gran dilema en el liderazgo. En primer lugar, el liderazgo debe ser plural, ¿sí? No puede ser unipersonal. No puede ser unipersonal. Sí o sí tiene que ser plural. La pluralidad se debe dar en función de la vida de las personas y de las capacidades de las personas. Capacidades integrales, no capacidades económicas. No por afinidad.
ni por lazo sanguíneo. Eso de que el anciano nombra anciano al hijo y a otro más para que nadie hable, a ver, desde el plano en que habiendo un anciano, que él nombre ancianos está mal, no es bíblico. La iglesia debe reconocer ancianos, ¿sí? No el anciano que está, porque lo que está haciendo está acomodándose un poquito él y quizás en muy pocos casos lo está haciendo con sabiduría, simplemente está tapando agujeros para que la cosa pueda continuar y eso no está bien. La iglesia es la que debe reconocer. De hecho, cuando Pablo le escribe a Tito, antes de darle los requisitos, le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, ¿no? Es decir, para que ordenes y mientras ordenas, reconozcas, ¿sí? A Timoteo le dice lo mismo, ¿sí? La expresión es reconocer. La labor que Pablo le dio tanto a uno como al otro, es ir y sentarse a compartir entre los hermanos y reconocer a aquellos, como dice en Deuteronomio, sabios, expertos, entendidos, para que sean los líderes, estar entre ellos. A ver, hoy tristemente uno cuando va a algún lugar, algunos por ahí tenemos una particularidad. Yo me siento y observo y te das cuenta rápido quiénes son los líderes, pero también quiénes lideran, que son dos cosas distintas. O por decirlo más práctico, quiénes son los ancianos o los pastores y quiénes son a los que los hermanos respetan y siguen. Y muchas veces, tristemente, a lo que los hermanos respetan y siguen, no tienen el título de anciano, ni de pastores. Y eso es una pena, porque si hay hermanos que respetan y siguen a unos, es decir, el liderazgo se equivocó. Escogió por afinidad, por conveniencia, y esa conveniencia puede ser por muchos casos, entre ellos lo que vos decías, hasta el aporte que hacen a la iglesia local, ¿no? Y falló, se equivocó, porque el liderazgo debe ser reconocido por los hermanos. No es una votación ni a mano alzada, ni con papelito, ni nada, es un reconocimiento de vida, un reconocimiento mayoritario de vida. Y cuando un hermano empieza a hacer campaña para que todos lo elijan, bueno, a ese hermano ya le digo: hacé banco porque puede que vos seas, pero en este momento no, porque lo están procurando de la manera equivocada. Tiene que ser algo natural, que fluya de los hermanos, no tiene que nacer de vos. Ah, no, pero dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Sí, anhelar, no habla de hacer campaña, no habla de venderse, no habla de pedir, habla de un anhelo, algo profundo, algo que está entre yo y Dios. Yo se lo planteo a Dios, lo que yo anhelo. No procuro alcanzar lo que yo anhelo, porque a lo mejor lo anhela, no está en los planes de Dios para su vida. Perdimos conexión nuevamente con Nelson. Ya en breve se va a estar conectando, así que seguimos. Mientras tanto os comparto más 54 9 385 534 2595, nuestra vía de comunicación. Tú te puedes conectar en esta noche con nosotros acá en la Biblia Abierta y al mismo tiempo ahí tenemos conexión nuevamente con Nelson. Seguimos. Bien. Debe haber una tormenta, por eso tenemos problemas. No sé dónde se cortó. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, en la iglesia no se eligen autoridades, se reconocen. Son cosas muy, muy distintas. Se reconocen la vida por mayoría, porque no todos le tenemos que por qué caer bien a los demás, ni todos tienen que ver lo bueno en uno, pero debe haber un reconocimiento de la vida de la persona, no una elección del que está, no es el presidente que elige el gabinete, no. Así que si sos líder y estás solo,
empezá a orar, no para que vos tomes una decisión, sino para que la iglesia tome una decisión y la iglesia reconozca a algún hermano, que a lo mejor va a ser el que vos no querés, pero si la iglesia lo reconoce, es más importante eso que el deseo personal de uno. Me viene algo a la mente que quería preguntar, pero no sé cómo formular la pregunta, pero lo voy a decir como lo estoy pensando. Eh, Viste que voy a decirlo un poquito crudo, quizás se duela a alguno, pero viste que nuestras asambleas tienen un gran problema siempre. Cuando no están de acuerdo con un anciano, se dividen y tienen esa división ya tiene uno, en lo cual intenta desplazarlo al otro anciano porque no está de acuerdo y él considera que está bien espiritualmente y le hace la guerra. Ese tipo de liderazgo es aprobado por Dios. Hasta hace la guerra te escuché y se frizó. Bueno, vuelvo. Viste, nuestras asambleas tienen un problema muy grande, que esto doy fe de esto por una cuestión de que, bueno, nosotros también hemos trabajado mucho con distintas iglesias y vimos muchas iglesias en las cuales se han formado divisiones. En esas divisiones que se forman, siempre está el grupo, vamos a llamar, que está oficial trabajando, o un anciano o un pastor que está oficial trabajando, y luego tenemos el grupo opositor que trata por todos los medios, haciéndole la contra, exhortándolo con la palabra, criticándolo de un lado, enfermando a a la parte de la congregación hasta que consiguen lo que quieren, lo desplazan y ellos toman el control o el opositor toma el control. Esos tipos de tomas son bendecidas por Dios. Bien, vamos a diferenciar dos situaciones distintas. Como siempre decimos, no podemos dar una visión para todo porque cada caso es particular. La primera es que realmente esa persona está haciendo las cosas mal, ¿sí? Está haciendo las cosas mal. Y la otra parte está viendo que hace las cosas mal. Bueno, a ver, en primer lugar no se deben llevar esa problemática a la congregación, ¿sí? Deben, porque como vos lo planteás, estamos hablando al menos de 3 personas en el liderazgo, 2 contra 1 o 1 contra 2. Esas cosas se deben dirimir maduramente en ese seno. No se debe llevar ese problema interno hacia los demás. Es como en el matrimonio, es decir, hay un problema o una decisión que tomar que va a afectar a toda la familia. Los que lo toman son papá y mamá. No llaman a los hijos para preguntarle a ver qué opinan o qué auto quisiera que nos compráramos, ¿sí? Porque vos sabés que te va a salir tu hijo con una Ferrari, el otro con un Lamborghini, y vos sabés que te alcanza para un 147. Entonces, ¿para qué los llamaste a opinar en algo que no tienen la capacidad de entender con los pies sobre la tierra de lo que se puede llegar a hacer? Entonces, debe resolverse dentro de ese ámbito que se supone es de madurez, porque están en el liderazgo. Entonces, bien, si es una persona la que está equivocada y los otros dos lo están viendo, bueno, muchachos, tienen que tomar el toro por las astas, porque si hay error y estamos diciendo que el 66% de los participantes ha visto el error, lo hablan, no oye, lo vuelven a hablar, no oye, y demás, bueno, va a llegar el tiempo de tomar una acción con esa persona. Y esa acción será una disciplina, es decir, hacete cargo, no que se haga cargo los demás, porque si vos lo comentás con otros, con los hermanos de la iglesia, estás buscando respaldo para hacer algo que no sos capaz de hacer. Si estás ahí es porque se supone que tenés la autoridad moral y espiritual para tomar una determinación y hacerla pública, ¿sí? Y, bueno, que rebuzne, patalee, chille, lo que sea, pero lo lamento, tiene que ser así. Si es la parte mayoritaria la que está equivocada, o sea, los dos, es decir, y lo invertimos, va a ser normal que esos dos infecten a la iglesia en contra
del otro líder. ¿Por qué? Porque van a estar procurando sacarlo del lugar para quedarse ellos. Bueno, ya ahí están obrando bajo la carne, ya están obrando por la carne. Ahora, vos decís, ¿es bendecido? Yo te diría que la inacción o en la inacción no hay bendición, ¿sí? La bendición siempre está delante, la bendición es el resultado de la acción, ¿sí? Es decir, de tomar decisiones. Había un poeta que decía que la peor de las decisiones es la indecisión. Y el ejemplo es Pilato, que se lavó las manos. La peor de las decisiones fue la indecisión. Él no decidió, quiso darle a otros la decisión. Bueno, hay que tomar una decisión. Y en la decisión hay madurez, tiene que haber madurez y es para avanzar, para crecer. Si en esa decisión hacer, ¿cómo medimos nosotros si hay bendición? ¿Sí? Y acá viene lo interesante. Conozco muchos grupos que se han separado y por distintas razones, correctas o incorrectas. Y te dice, Dios nos está bendiciendo. Ah, bueno, contame, ¿cómo los está bendiciendo Dios? Y las personas se están convirtiendo, están recibiendo al Señor. Ah, pero eso no es una bendición. Esa es la obra del Espíritu. No tiene nada que ver con la bendición. El Espíritu va a obrar en cualquier contexto, en el contexto de mayor violencia y agresión entre hermanos que haya, es el Espíritu el que obra, ¿sí? Es el que convence de justicia, juicio y verdad y transforma la vida de las personas. Eso no es una bendición por mi acción, ¿eh? No es una bendición por mi acción. Si no, tengo que arrancar 1 Corintios 3, cuando Pablo le dice, muchachos, déjense de hinchar. El que tiene muchos o al que siguen muchos no es mejor que nadie. Dice, ¿por qué? Porque uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Pero ninguno de los tres es bendecido ni trae bendición. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, si vos estás predicando el Evangelio y nadie se convierte, Dios no te está bendiciendo. No, es la obra de Dios, no es tuya. Tú estás cumpliendo tu labor. Sembraste. Vendrá alguien que regará y vendrá alguien que cosechará, que a lo mejor nunca lo vas a ver en tu vida. Pero vos tenés que cumplir tu labor. Entonces, así es. Debemos ocuparnos y entender precisamente eso, que la bendición, si la bendición es medida en función de gente que me sigue, no es bendición. La gente me sigue ¿por qué? Y porque fui más convincente que el otro en decirle que yo tenía razón. Somos bendecidos porque las personas reciben a Cristo y no es por mí. Si es el Espíritu Santo el que los convence de pecado, el que los hace entender el Evangelio y los salva. No soy yo, es decir, no es esa la bendición, la medida de la bendición. Para nada, es decir, yo voy a arrastrar con una carga de división toda mi vida. Y hay ministerios de plantación de iglesias, dado que mencionaste eso, lo menciono también, que en lo personal me da mucha vergüenza, porque se encargan de esos grupos disidentes que se separan, de que se van, y los apoyan para que pongan un cartel. Por ejemplo, nosotros somos Conexión Colonia Avellaneda, ¿sí? Yo me entero que un grupo allá en Santiago del Estero se ha dividido y empieza a hacer reuniones y demás y se siente solo. Entonces yo digo, yo te voy a apoyar, ¿sí? Yo te apoyo, pero yo quiero que vos seas Conexión allá en Santiago del Estero. Y claro, como te voy a apoyar, te va a convenir. Voy a viajar, voy a ir, voy a estar, vas a poner el cartel. Entonces, ¿qué hago yo? Plantador de iglesia. Mentira. Estoy apoyando divisiones. Cuidado con eso, ¿eh? Porque hay muchas, cada vez más, iglesias plantadas o iglesias nuevas que nacieron de divisiones. Sí. Y ahí importante marcar que el término división es cuando sale el divisor con el grupo de personas que pudo cautivar, ¿no? Tal cual, tal cual.
tal cual. Ahí eso está También es bien. cierto que hay que ver que a veces la persona que está en el error es eh, tan reacia a escuchar y tan autoritaria que te dice, mira, si no te gusta, ahí está la puerta, andate. Lo he escuchado, ¿eh? Lo he Sí, escuchado. sí, sí, Este, si te dicen eso, preguntarle si la escritura está a nombre de él, quién lo puso como dueño de la obra. Si está a nombre de él, y sí, bueno, me voy porque es tu casa, no por otra cosa. Pero, y en el fondo, en algunos casos, mejor andate de ahí porque ahí no está el Señor, ahí está mandando un hombre que quiere que las cosas se hagan a su manera, no a la manera de Dios. Es decir, cada caso debe ser atendido de manera particular, ¿no? totalmente. Estamos a 10 minutos de las 21. ¿Querés dejar un mensaje? Vamos a hacer una segunda edición porque este va a ser un tema bastante largo. Eh, quizás algo interesante en Primera Crónicas 12, una mención de cuatro aspectos. Allí en Primera Crónica 12, David elige sus, sus capitanes, ¿no? Leíamos ahí en Deuteronomio, primero, donde también precisamente en el original, la palabra en hebreo era Rosh, Deuteronomio 1.13, ¿no? Traigan hombres sabios, entendidos, hombres que conozcan, para que los ponga como cabezas, ¿sí? Como capitanes. Y cuando David elige su ejército, pues siempre, si o querés que hagamos la fácil, si la espiritualizante, vamos a Timoteo y a Tito, los requisitos de los... No, o yo no voy a ir igual, aunque vos querás, no voy a ir porque esa es la espiritualizante donde todos dicen, este califica, este no, como si fuéramos Dios. No, eh, hay requisitos que no son sine qua non, sino que en el original los plantea de una manera particular, quizás lo veamos más adelante. Pero fíjate cuando David eh, elige a sus valientes, ¿no? A sus capitanes y demás. Hay tres o cuatro cosas que es interesantes, ¿no? Bueno, la primera de ellas es eh, una expresión que se repite en 7 ocasiones y es listos para la guerra. ¿Eh? Listos para la guerra. No listos para el reconocimiento, sino listos para la guerra. ¿Eh? Es decir, listos para enfrentar lo que se debe enfrentar, la batalla que tenemos, que no es contra sangre ni carne, como decía Pablo, no, sino contra principados y potestades de este mundo. ¿Sí? Lo primero es listos para la guerra. Lo segundo es valientes y esforzados para la guerra. Es decir, la primera es que es una preparación o estar dispuesto a, y la otra es tener la actitud de. Pero también hay otra expresión que se repite, también con valiente, esforzado para la guerra, y es joven, joven, joven. No me vengas con que la carne se envejece, pero el espíritu nos vivifica y todo eso. No, no. O sea, joven, literal, cronos, tiempo, edad, joven, que tenga la fuerza, ¿sí? La fuerza. Alguno va a decir, sí, pero yo tengo la fuerza eh, de Caleb. ¿Te acordás, Caleb, 81 años? Tal era mi fuerza hace 45 años, es hoy. No, pero no hacía referencia a su fuerza, a la fuerza del Cronos, hacía la fuerza que estaba por encima de él, que era la fuerza de Dios. Porque si fuese su propia fuerza, se contradice, porque sale de ahí, de estar con Josué, y dice, el que tome Oreb, yo le doy mi hija. O sea, no, él estaba reconociendo que no era su fuerza, no era su Cronos, no era su fe, hacía referencia a Dios. Pero acá hace referencia a juventud, a vigor, ¿sí? A personas que tienen todavía fuerzas para dar, no a personas que ya están decayendo
en su edad por su cuerpo, por enfermedades y demás. No tengo nada en contra de los hermanos mayores, pero sí creo que debemos de cuidarlos. La misma Biblia lo dice, ¿sí? La misma cultura judía, ellos tenían y tienen ancianos y príncipes, y el anciano comenzaba a vivir su buena vejez a partir de los 65 años, 70 dicen otros historiadores judíos. ¿Y quién subía? Un príncipe que ya estaba al lado de él desde hacía tiempo. Y vos tenés ahora algunos eternizados en el ancianato, en el pastorado, que no preparan a nadie y te dicen encima, tienen la caradurez de decir no aparece nadie. No, no es que no aparece nadie. Hacete cargo, no preparaste a nadie, no te hiciste cargo de tus ovejas, no formaste absolutamente a nadie, no le eches la culpa a los otros, hacete cargo de tu culpa, ¿sí? Vos no formaste. ¿Por qué? Porque querías que el que viniera fuese como vos. No, el que viene va a ser mejor que vos, hacete la idea, porque eso es el bien de la obra, que sea mejor que yo, no que sea como yo. Y tiene que ser alguien joven, esforzado, valiente, dispuesto para la guerra, ¿sí? ¿Cómo? Y distinto, porque no va a ser igual Distinto, nunca. tal cual. Otra cualidad que dice en el verso 32, dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, a cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos. ¿Viste cuando te dije recién, vos querés ver cómo están? Bueno, a ver, ¿cómo manejas las redes? Decime el propósito, ¿cómo entendés el mundo real? Yo recuerdo un hermano al que amé mucho, ya está con el Señor, que veía un noticiero y se ponía a llorar, ya, porque él nunca quiso tener televisión, de grande la tuvo. Y veía el noticiero y veía cómo las personas mayores hacían cola para cobrar la jubilación, y él tenía la bendición de ser extranjero, recibió una jubilación de su país de origen, entonces no tenía que hacer todas esas colas. Y se ponía a llorar. Yo le decía, tío, pero si esto pasó toda la vida, ¿cómo puede ser que haya estado ausente de lo que pasa en la realidad del mundo? Es decir, no puede un líder ser ausente de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la vida real. El líder que solo se ocupa en lo que pasa entre cuatro paredes no ama a las ovejas. Es más, hasta dudo si ama a Dios. Tiene que ser entendidos en los tiempos. ¿Qué está sucediendo? Hoy, en base a eso, tiene que conocer cómo frenar una discusión entre dos hermanos, uno que votó a Milei y otro que votó a Massa, y están discutiendo y se están peleando, y ven, tenemos que procurar la paz con todos, dice la Biblia. No, pará, tenés que conocer los tiempos, tenés que entender que en esa discusión política que no debiera de darse, se da porque no le diste nunca, ni desde el mensaje ni desde la comunión, la oportunidad de hablar de otras cosas. Entonces vos lo permitiste, entonces conociendo los tiempos, llegar y decirle, sí, es verdad, vamos con la Biblia, pero bueno, es cierto, Massa tenía lo bueno, este no lo conoce nadie, ¿por qué no hacemos lo que dice Dios? Y lo hacemos ya, arrodillémonos y oremos por los que nos gobiernan. Personas entendidas en los tiempos, pero resulta que a veces tristemente el líder se pone del lado o de uno o del lado del otro. Exacto. No, tiene que ser entendidos en los tiempos. Y dice, de nuevo, verso 33 al final, dice, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. Guarda con eso, ¿eh? Sin doblez de corazón. En eso de entender los tiempos no quiere decir negociar con Dios y con el diablo. Sin doblez de corazón. Y ese sin doblez de corazón es entender que si yo permito la batería, por decir un ejemplo, ¿no? Lo menciono porque sé que en muchos lados sigue siendo un dilema, ¿no? La batería o la guitarra en la congregación no es meter el mundo, no tiene nada que ver. De hecho, estás metiendo el mundo al decir que no. Vos decís, porque nosotros somos distintos. ¿Qué distinto si te estás peleando como lo que hablábamos recién? Como los de un partido político y del otro, como los de River y los de Boca, los de Independiente y los de Racing. ¿Qué distintos son? No me está demostrando nada distinto. No está siendo entendidos en los tiempos. Tenés un doblez de corazón. El sin doblez de
corazón es entender que hay cosas que son buenas y hay que aprovecharlas, hay que darles la utilidad. Que los hermanos no Y tienen aprovecharla. que cumplir exactamente, escuchar bien y en detalle. Que los hermanos, por ejemplo, yo recuerdo que en muchos lados todavía no se puede hacer nada si no sos bautizado. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? Si una persona entra, y algo mencionábamos creo el lunes pasado, entra a un salón de reuniones, entró solo, justo había un té, y de repente quiere servir. Yo le digo, acá está, tomá la jarra, ¿qué querés? ¿La bandeja? Dale. ¿Sabés? Si vos le decís que no, no estás leyendo, estás teniendo doblez de corazón, estás despreciando a la persona. Esa persona que quiere, que por primera vez entró y quiere hacer algo, lo quiere hacer porque está dispuesto, se siente parte, se sintió cómodo. ¿Por qué lo vas a hacer sentir incómodo? ¿Con qué versículo bíblico lo vas a hacer sentir incómodo? Si Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ahí aparecen los pastores, aparecen los encargados de cocina, del servicio, echando a todo el mundo. ¿Sí? Si entró y demás. No tenés que tener doblez de corazón, eso es doblez de corazón. Eso es discriminación lisa y llana. No es que para servir tenemos que estar en comunión y demás, porque si permitimos esto, vamos, y siempre nos vamos a los extremos, va a entrar el mundo en la iglesia, no, pará, sé equilibrado, sé equilibrado, no seas negligente, sé sabio, sé prudente, no tengas doblez de corazón, sé entendidos en los tiempos. Si hablas del amor de Dios a las personas, que no sea que Dios solamente los ame, si entró, vos lo tenés que amar como Dios los amó. Lavarle los pies, permitile que te lave los pies, porque a veces aprendemos más de no creyentes que de creyentes, que nos enseñan cómo deberíamos de ser nosotros y no lo somos. Preparados para pelear, lo repite. Y dice el verso 38, todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel, y asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por el rey. No solo los capitanes, los valientes, tenían un mismo ánimo y vinieron donde había que venir, sino que habían animado a todo el pueblo para que todos tuvieran el mismo ánimo. Esa es la labor de un líder bíblico, ¿sí? Alentar, animar, hacer. Eso, mira, hay algo que yo siempre, los que me conocen saben, ¿no? Que vienen y dicen, che, mira, podríamos hacer esto, genial, bien, dale, ¿cuándo lo haces? No, vamos a orar. No, conmigo no contés para orar. Voy a usar un término, quizás a alguno no le guste, pero bueno, disculpen, decía el general Perón, ¿no? Si vos querés que algo no se haga, crea un grupo, se me fue la palabra ahora, ¿no? Un grupo de analistas para ver cómo se puede hacer. Y eso no se va a hacer. Vos querés que algo no se haga y dedicate a orar. Porque ¿cuántas cosas hay en el tintero? Che, vamos a orar para ver si hacemos esto. En realidad nunca lo quisieron hacer. Vamos a ser claros. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta en sí misma. No me vengas a que vas a orar para ver si podés mover un dedo. Si es algo que no requiere o no demanda de recursos que no tenés, sino de tu tiempo, y me decís que vas a orar, es porque no lo querés hacer, pero querés quedar bien conmigo. Entonces a mí no me interesa. Si es algo que necesitamos gestionar, ahí sí vamos a orar. Vamos a orar y te voy a volver loco si hiciste lo que acordamos hacer. Pero si no es que querés hacer algo, genial. ¿Qué necesitas? Esto, ¿dónde lo conseguís? Me decís, no, necesito que me lo des. No, bueno, si vos tuviste la idea, gestionate los recursos, papá. Cuando lo tengas, vení y lo hacemos, yo te acompaño. Avancemos. Pero ¿qué hacemos a veces en el liderazgo? No, vamos a orar, a ver si baja un ángel del cielo y dice este proyecto está bendecido, este no, este es prioridad o este no.
y vemos los costos de la iglesia, no vaya a ser cosa que no tengamos para los gastos. Pará, si tenés 10 pesos o 10 millones de pesos, son para gastarlos, para invertirlos en la obra. No son para que los tengas ahí para ver qué podemos hacer o qué no. Son para usarlos. Y si los usás en beneficio de la obra, te garantizo que el Señor lo va a multiplicar. Nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Entonces debemos cambiar la visión. Tenemos que tener una visión bíblica. La visión bíblica es la visión de Dios. Ver las cosas desde otra óptica. Que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que animarnos, tenemos que alentarnos. Tenemos que estar juntos, no separados. Sos gordo, sos negro, sos rubio, sos esto, lo otro. No importa, no importa. O sea, si algo que permitió que nacieran los hermanos libres es precisamente la segregación que hubo en las grandes inmigraciones. Venían los rusos, venían los polacos, venían los otros en grupos, y obviamente si eran creyentes tenían su cultura y se juntaban entre ellos. Entonces nadie podía entrar, y de repente caía un tano o un español de rebote y quería entrar y le decía, ¿es creyente? No, pero claro, como no te conozco, y ahí empezamos con todo el legalismo. Trae cartas que expliquen, que sean, que... No, pará, somos hermanos en Cristo. Vení, recibilo, aceptarlo. Eso no quiere decir que le des el púlpito, que empiece a hablar. No. Quiere decir simplemente que así como no se niega ni un vaso de agua, ni un pan a nadie, no le podés negar ni el pan ni el vino a nadie que te diga que está bautizado. ¿Acaso la Biblia no me dice que debemos hablar verdad unos con otros? Yo hablo verdad. ¿Por qué tengo miedo de lo que el otro me dice? ¿No será que no hablo del todo verdad? ¿Que a veces miento y tengo miedo de que me mientan como yo miento? Si la persona viene y me dice, ¿sabes lo único que yo hago? Le abro 1 Corintios 11, mirá, fíjate cómo estás delante del Señor. De lo único que quiero librarte es de lo que Dios me dice. Cuidado porque si no, juicio comés y bebés. Y es un problema tuyo, no es un problema mío. Es lo único que me interesa decirle. Lo único. Porque bíblicamente es lo único que puedo decirle. Sin embargo, hay líderes de no sé qué, porque no son líderes bíblicos, que lo sientan y tienen que ver si con su vida representan lo que dicen. ¿Dónde dice la Biblia que tenés la autoridad de hacer eso? O el poder para hacer eso. En ningún lugar. En ningún lugar. Entonces, no abuses del poder. Vino, te dijo, yo le creo, mi primera acción es esa. Y le recuerdo, mira que dice Dios que debemos hablar verdad unos con otros, ¿sí? ¿Es cierto? Sí, a ver, contame tu testimonio, contame. Y a veces lo hago después porque nos ha pasado que llegan a la cena y te dicen, te tocan y te dicen, yo estoy en comunión, hermano. Genial, toma. Después, aparte, mirá lo que dice Dios, es lo único que me interesa. Listo. Porque si no, nadie de ningún... Imagínate que de repente yo estoy viajando, paso a mitad de camino, día domingo, te caigo a vos con los hermanos allá. ¿Me das los símbolos o no? Yo no llevo carta. Es más, nunca te la voy a... Si me la pedís, menos te la voy a llevar. Porque me parece... Tengo mi concepto bíblico de eso, pero... si no Usemos me lo tarjetas das, electrónicas. si no me lo das, yo me voy a ir contento igual, te voy a saludar, voy a saludar a los hermanos y me voy. ¿Por qué? Porque el problema no fue mío, el problema es tuyo. El problema es tuyo y el liderazgo no entiende eso. Uno cree, no, uno hizo lo que se debe hacer. ¿Qué hiciste lo que se debe hacer si no tenés sustento bíblico? Hacer lo que debes hacer es hacer cosas bajo sustento bíblico. Entonces, si yo sé que el hermano está disciplinado en otro lugar, y sí, tengo que decir, mirá, con todo el cariño del alma andá y solucioná tu problema en otro lugar, donde lo tenías. Yo no puedo, no quiero pasar por encima de los hermanos, y si me dice, mirá, yo estoy bien, yo arreglé mis cosas, pero allá no, bueno, ese es otro cantar, cada caso de manera particular. Pero si aparece alguien
Hablar Amén. verdad unos con otros. ¿Me está diciendo la verdad? Sí. Bien, me lo está diciendo delante del Señor. Yo te creo porque Dios me dice que te tengo que creer. Ahora, mira lo que Vamos. dice Dios, analízate cómo estás delante del Señor. A mí ni me suma ni me resta. Es un pedacito más de pan y un poquito menos de vino. Nada más. Ni me suma ni me resta. Porque ningún hermano que comparte el pan y el vino me identifica a mí. No, se está identificando con. Yo no tengo nada que ver, aun cuando sea el líder o el pastor de ese lugar. Es un problema que esa persona está asumiendo con su Salvador, no conmigo. No conmigo. Así es. Vamos a orar. Dejamos un pendiente para la segunda edición. Vamos a dejar el video colgado después también en Facebook. Creo que va a llegar a TikTok también. Así que lo van a poder seguir. Y bueno, vayan suscribiéndose a este canal para que puedan conocer y sumarse, ¿no? Hacer preguntas también. Así que la próxima edición vamos a tratar de llegar al que se sume uno ahí para hacer preguntas. Lo queremos en vivo. Lo queremos en el sartén. No. Bueno. Vamos a orar y nos despedimos. Que el Señor esté diciendo su palabra en esta noche. ¿Mm? Amado Dios, te damos gracias porque tenemos mucho para aprender de tu carácter, de tu persona, aprender de tu palabra, la cual, Señor, nos lleva para aprendamos a ser personas reales, naturales, pero al mismo tiempo espirituales. No, Señor, conforme a un legalismo, no conforme a nuestros intereses, sino velando y guardando los tuyos, Señor. Y siendo imitadores, Padre, de tu gracia, de tu amor, del trato que tú tenías con las personas. No sé en qué momento quizás nos hemos desviado, pero Señor, si en esta noche hay personas o en cualquier momento vean esto y puedan recapacitar, seguramente que va a ser un beneficio para la gran congregación en la cual pertenecemos. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas y te agradecemos por estos momentos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Nelson, nos encontramos más tarde. Nos encontramos más tarde con los hermanos de Estados Unidos, si Dios lo permite. Amén. Estamos ahí en contacto. Muchas gracias a todos aquellos que han estado en esta noche. Compartan el live y luego lo vamos a dejar diferido porque hay hermanos que lo ven en diferido después y pueden hacer sus comentarios también que el próximo lunes los vamos a estar repasando. Que el Señor les bendiga.